invitados. Soy el Padre Benito de Francia. Estoy aquí rector en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, en Burgundy. Es el lugar en el cual Jesús enseñó su corazón a Santa Margarita María en el siglo XVII, en los años 673-675. Y durante estos 3 años Jesús pidió a Margarita María, Santa Margarita María, de enseñar el amor de su corazón a todo el mundo y de pedir a la Iglesia de instituir una nueva fiesta, la fiesta de su Sagrado Corazón. Así es un misterio de su corazón, de la encarnación que nos enseña, de descubrir el amor que Él tiene. Todo lo que está aquí presente en este misterio viene de la Biblia. Todo se encuentra en los Evangelios, pero Jesús pidió a Margarita María de recordar al mundo este amor tan apasionado que tiene en su corazón, este amor tan inflamado. Y ustedes en América Latina han bien entendido este mensaje, a menudo sabe testimoniar de este amor, de este cariño, de toda la mensura del corazón de Jesús. Hoy, durante estos 3 pequeños temas, quiero invitarnos a entrar de nuevo en el misterio de lo que Jesús reveló a Santa Margarita María. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la enseñanza que Jesús da a Santa Margarita María no está nueva. Está realmente presente en el Evangelio y particularmente en el Evangelio según San Juan. Puede leerlo en el capítulo 19, al versículo 33. Pero al lugar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio le atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad. ¿Sabe? Es 3 testimonios que nos enseñó San Juan en este versículo. Es muy particular porque es muy fuerte. Nunca en la Biblia encuentra una persona que te dice, sí, es la verdad, yo testimonio que es la verdad, y el que escribe eso le dice, sí, realmente es la verdad, y sabemos que está la verdad. Wow, un momento dice, seguramente es un momento importante. El momento en cual él ve el costado de Jesús abierto, y del cual va a salir el sangre y el agua del corazón de Jesús. De verdad, se dice después que el objetivo es que se cumplen las escrituras. Y no son solamente los 2 versículos que están dados. No se le quebraba hueso alguno o miraran al que traspasaron, sino quizá todas las escrituras que se puede ver y encontrar en este costado abierto. Una sola referencia en Ezequiel 47, la manantial que sale del templo. Jesús es el templo y del lado del templo sale la manantial que sigue creciendo. Después el río no se puede cruzar. Quizá podemos ver en este costado la manantial que sale del corazón de Jesús. Es una sola escritura, pero puede ver todas las escrituras. Como todo se concentra en este momento muy fuerte. Después, en la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia meditaron sobre este costado abierto. Uno dice que es la puerta por cual debemos entrar en la arca de Noé. La arca de Noé que nos ayuda a pasar toda la tormenta, es el corazón de Jesús. Y eso es la puerta para entrar en eso. Para vivir todas las tormentas que tenemos que entrar en el corazón de Jesús. Después, San Bernardo particularmente nos ayudó a entender de manera nueva este amor de Jesús, que está el amado que da su vida por la amada que está la Iglesia. Después, antes Margarita María, tenemos místicos que van a tener experiencia de este amor de Jesús. Y por ejemplo,
por ejemplo, de hacer la experiencia de Juan que descansa sobre el corazón de Jesús, que pone su cabeza sobre su corazón, que oye este amor. Y los místicos dicen, pero Juan, ¿por qué no ha hablado tanto de este misterio del corazón de Jesús? Y Dios dice, la misión de San Juan estaba de enseñar el verbo que se encarnó. Pero va a venir tiempos en cual el amor se va a perder y va a venir el momento en cual yo quiero recordar este amor muy importante de mi corazón. Después estos momentos, después San Jean Eudes, Juan Eudes, que enseñó también el corazón de Jesús y el corazón de María, más en la dimensión teológica, también litúrgica, va a venir la fundación del monasterio de la Visitación con San Francisco de Sales y San Juan de Chantal, Juana de Chantal, y 50 años después, Margarita María, una chica del pueblo de aquí de Paremoñal, entró en el monasterio de la Visitación, tenía 24, y 3 años después, en los años 673, va a tener la primera aparición de Jesús. Y con Margarita María no va a estar tanto una aparición personal, sino una pedida que todo el mundo descubre este amor tan apasionado de Jesús. Yo voy a visitar con ustedes las 3 grandes apariciones. La primera aparición se pasa como las 2 otras, siempre cuando Margarita María está orando frente al Santísimo o al tabernáculo en la iglesia. Todas las apariciones están ligadas al misterio del Santísimo. Realmente puede entenderlo muy sencillamente, es que el cuerpo de Jesús es el cuerpo entregado por nosotros. Y cuando yo estoy frente al cuerpo entregado por nosotros, yo puedo entender el amor de Jesús. Entregar su cuerpo es entregar su corazón. Así Margarita María, la primera vez, viene frente al Santísimo y en un momento vive una experiencia como nunca había entendido antes. Jesús le hizo descubrir por la primera vez el amor como nunca lo había entendido. Pero cuando leen la vida de Margarita María, ve que antes de este momento han vivido un momento tan fuerte del amor de Jesús que se puede entender una experiencia muy fuerte de nuevo. Es muy importante porque a menudo pensamos que ya sabemos, conocemos a Jesús, conocemos a su amor, quizá teóricamente, quizá ya hemos dado nuestra vida a Jesús, pero Margarita María enseña que hay algo nuevo que entender. ¿Y qué dice ella? Él dice que Jesús le hace descansar sobre su pecho. Realmente, estamos el 27 de diciembre de 673 y Margarita María hace la misma experiencia que el discípulo amado. Él descansa sobre el corazón de Jesús y él descubre este amor. Realmente, cuando enseña a menudo la figura del Sagrado Corazón, no es solamente el músculo que enseñamos. Este Jesús que nos enseña su amor. Y a menudo lo presentamos así, los brazos abiertos, como si Jesús nos decía, mira, viene a descansar sobre mi pecho. En Mateo 11, él dice, venid a mí todos los que están cansados. Y ven a mí, y yo los voy a enseñar, viene a mi escuela y lo voy a enseñar mi dulzura y mi humildad. La sola vez que Jesús habla de su corazón es este momento, Mateo 11, venid a mí todos los que están cansados. Y realmente en la primera experiencia de Jesús a Margarita María es yo estoy cansado, yo vengo frente al Santísimo y aquí Jesús me dice, vete y descansa sobre mi corazón. Pasando este momento sobre el corazón de Jesús, Margarita María va a oír después unas palabras de Jesús. Y Jesús le dice, mi corazón está tan inflamada de amor por ti, que no puedo guardar en mi corazón todo el amor que yo tengo. Yo quiero derramarle por tu medio. Ella oye estas palabras, mi corazón está inflamado de amor por ti. Yo estoy apasionado de amor por ti. En francés es esto, je suis passionné d'amour pour toi. El francés es la lengua del amor. Entonces, je t'aime passionnément. No es solamente yo amo a los hombres, es yo te amo a ti particularmente. Tú, Margarita María, yo te conozco, yo sé lo que tú tienes en tu corazón y yo te amo.
Margarita María a menudo se dice, pero yo soy indigno, como lo decimos a la misa, yo no soy digno de recibirte en mi casa. Y Margarita María, para ella, es claro, yo no soy digno. Y Jesús le va a decir, pero yo te elegí como un abismo de indignidad. Quiere decir, yo sé bien que tú estás indigno, pero eres tú que yo elegí. Como el Salmo 129, si yo estoy al fondo del abismo, Jesús, yo grito hasta ti, sálvame, Señor. En Jesús dice, ya, sí, tú eres como al fondo del abismo, pero yo puedo bajar al fondo del abismo para ponerte sobre mi corazón. Esta experiencia personal, porque Margarita María, yo pienso, una experiencia por todo el mundo. Si Jesús puede buscar una persona al fondo del abismo, claro que puede venir a buscar a ti. Y si tú dices, ay, pero yo soy demasiado lejos de Jesús, Jesús puede venir hasta ti. En la Biblia, a menudo, los evangelios nos dicen que Jesús está tocado en su corazón. Está tocado en su corazón por los que tienen hambre, por los que no tienen nada para enseñarlos, por los que no tienen pastor. Está tocado en su interior, en su corazón. Realmente, como, discúlpame, yo no conozco la palabra en español, pero está tocado adentro de él mismo. Y es realmente lo que Margarita María. Yo estoy apasionado de amor por ti, es la primera aparición. Jesús baja del cielo, Él viene a enseñar este amor personal por cada uno de nosotros. Yo estoy apasionado de amor por ti y por los hombres. Primer mensaje, venir hasta Jesús al pie del Santísimo, descansar sobre su pecho, descubrir que Jesús nos ama personalmente y oírlo decirnos, yo te amo, mi corazón está inflamado de amor por ti. Es el primer tema que yo quiero ver con ustedes. Hacemos una pequeña pausa y tocamos después el segundo tema de este misterio del Sagrado Corazón a Santa Margarita María.